Capítulo 3. El gobierno provisional. Habíamos dejado esta historia en la proclamación de la Segunda República, un 14 de abril de 1931. En principio, las primeras semanas hay un entusiasmo generalizado por la llegada del advenimiento de esta república en el que mucha gente había depositado muchas esperanzas. Sin embargo, poco a poco las cosas irán cambiando y, como iremos viendo a lo largo del tema, mucha gente irá dejando de lado o se irá oponiendo a los cambios y las reformas que van a llevarse a cabo durante estos primeros años. Vemos algunas imágenes que ya se han hecho famosas porque han salido en muchos medios de comunicación, salen muchos libros de texto en relación a esos primeros días y a esa especie de jolgorio popular que había, entusiasmo popular con la proclamación de esta república que venía asociada, si os acordáis, al final de una dictadura, de la dictadura de Primo de Rivera, y anteriormente a los años, al llamado periodo de la Restauración, unos años de turnismo político donde los dos principales partidos políticos se alternaban en el poder y no dejaban apenas penetrar a otros grandes sectores de la población que querían también participar en la vida política. Bien. Como con la llegada de la Segunda República se instaura una democracia en España, van a aflorar muchísimos partidos. Algunos de ellos ya existían y otros son de nuevo cuño. Partidos de muy amplio espectro, tanto a la izquierda como a la derecha. Partidos políticos hay muchos, aparecen, desaparecen, se fusionan, pero solo os tenéis que quedar con unos cuantos. A la izquierda de todo vamos a encontrar a la CNT. Es un sindicato, el sindicato anarquista, y ya veréis la importancia que va a tener el anarquismo, tanto en la época de la República en paz como durante la Guerra Civil. El Partido Socialista es un partido también muy importante, porque es un partido ya fundado en el siglo XIX y con una amplia tradición. Había participado en el turnismo de la época de la Restauración y había tenido también una importancia grande durante la dictadura de Primo de Rivera. En la izquierda también vamos a encontrar a Esquerra Republicana de Cataluña, el partido que está dominando en estos momentos Cataluña. En el centro habrá un partido que tenéis que conocer, el Partido Radical. Es un partido que va yendo de un lugar a otro. Al principio participa en el gobierno de coalición, en el gobierno provisional que se forma en 1931, pero poco a poco irá escorándose yendo hacia la derecha y acabará gobernando con la CEDA. La CEDA es un partido de derechas dirigido por Gil Robles. De derechas también va a ser el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Y de ultraderecha o extrema derecha tendremos por ahí a los carlistas, que es la comunión tradicionalista, y tenemos también a la Falange Española. Luego hay más partidos de ultraderecha, pero sobre todo son esos los que os tenéis que quedar con ellos. Cada uno de estos partidos evidentemente tiene varios líderes y poco a poco irán saliendo el nombre de estas personas que van liderando a todos estos partidos. Y veis ahí también un listado de partidos, de personajes, pero vamos a pasar a un punto más interesante, sobre todo, qué es lo que ocurre cuando llega la Segunda República. Cuando llega la Segunda República se crea un gobierno provisional, un gobierno de coalición con los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián. Es interesante este gobierno provisional porque es un gobierno donde va a haber gente de izquierdas, va a haber gente de centro y va a haber gente de derechas. En este gobierno va a estar Azaña, en este gobierno va a estar Alcalá Zamora, en este gobierno va a haber también gente muy conservadora como Miguel Maura y van a emprender una serie de reformas con el objetivo de modernizar España, de poner España al mismo nivel que los países más vanguardistas de la Europa de ese momento. España, tradicionalmente y especialmente en el siglo XIX, se había ido quedando retrasada con respecto a otros países europeos, tanto socialmente, laboralmente, industrialmente, culturalmente. Había un retraso muy grande. Entonces, los principios y las ideas de esta Segunda República es modernizar a España. En un primer momento lo que se hace es amnistiar a todos aquellos presos políticos que habían sido encerrados, encarcelados o incluso desterrados durante la dictadura de Primo de Rivera. Y se va a
poner en práctica una serie de medidas democráticas. La Segunda República es una democracia. Por lo tanto, va a haber una libertad de partidos, va a haber una libertad de sindicatos, va a haber una libertad de expresión, va a haber una libertad de reunión y además, para llegar a la democracia, hace falta que también haya unas medidas de igualdad social. Por eso se van a llevar a cabo una serie de leyes sociales. Entre otras, la jornada laboral de 8 horas o las leyes de jurados mixtos que intentaban mediar en los conflictos entre patronos y obreros. La situación del campo español a principios del siglo XX es muy miserable y la situación de los obreros españoles a principios del siglo XX es muy dura. Las condiciones de trabajo son muy duras y los salarios son muy exiguos, son muy bajos. Además, como recordáis, desde finales del siglo XIX aparecen varios nacionalismos periféricos. En España el nacionalismo vasco, el catalán, el gallego, el andaluz, y se va a intentar otorgar mayor poder, mayor responsabilidad, mayores cuotas de autonomía, a estas nacionalidades. Se va a avanzar primero en el Estatuto de Autonomía catalán, pero después en el Estatuto de Autonomía vasco y también en el gallego. El gobierno provisional se va a encontrar con diferentes problemas desde el principio. Hay gente o grupos exaltados, que tanto a la izquierda como a la derecha, que en este momento no aceptan el ritmo que están llevando los cambios republicanos. Y, por ejemplo, se va a dar una quema de conventos ya desde abril, mayo del 31, que va a atemorizar a buena parte de la población católica o más católica de España. Y además una serie de huelgas para presionar al gobierno para que estos avances modernizadores sean más rápidos. Estas huelgas obreras también van a provocar más tensión con los patronos que evidentemente están en contra de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Bueno, es muy importante también para este gobierno provisional legitimarse, y para ello lo que va a hacer es una constitución y unas elecciones constituyentes. Unas elecciones constituyentes para crear un parlamento republicano donde va a haber, después de esas elecciones, una mayoría republicana socialista que elaborará una constitución, que es lo que vamos a ver enseguida. La constitución va a ser muy importante porque todas las constituciones son importantes, son la demostración, la muestra de la democracia en un país. Evidentemente, si las constituciones son democráticas, y la Constitución de 1931 va a ser muy democrática y muy moderna para el momento. Para empezar, aprueba lo que es el sufragio universal para todo el mundo, hombres y mujeres. Las mujeres en España no habían podido votar. Las mujeres no podían votar en ese momento en casi ningún país del mundo. Había algunos que sí, desde finales del siglo XIX, Nueva Zelanda, Australia, ya habían otorgado el derecho de voto a la mujer, pero en muchos países no se podía votar. Y aquí las mujeres votarán por primera vez en 1933. El Estado republicano va a intentar limitar ese poder que tenía la Iglesia y hacer un Estado aconfesional donde ninguna religión sea la religión dominante. Va a permitir que haya una pluriconfesionalidad. Todas las religiones van a estar permitidas, pero ninguna va a ser la religión dominante del Estado. Por eso va a intentar recortar poder a la Iglesia. Ya veremos más adelante cuáles van a ser las consecuencias del recorte o del intento de recorte de ese poder eclesiástico. Va a aumentar las libertades públicas y las libertades privadas y va a defender el derecho de propiedad privada, pero con una excepción. Va a poder expropiar bienes siempre y cuando sea de utilidad pública. Bien. Como en toda constitución, el poder va a estar repartido por un lado en el Parlamento, por otro lado en el Gobierno y por otro lado en el Poder Judicial. Al no haber rey, hay un presidente del Gobierno y un presidente del Consejo de Ministros. En un primer momento, el presidente del Gobierno será Niceto Alcalá Zamora, un conservador, y el presidente del Consejo de Ministros será Manuel Azaña, un republicano más progresista. Y además va a intentar avanzar, como ya he dicho anteriormente, en esos gobiernos autónomos, sobre todo en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y posteriormente en el Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Ahí vamos a ver una imagen de lo que es la primera Constitución de la Segunda República Española, aprobada el 9 de diciembre de 1931. Con esto acabamos este punto y el siguiente punto ya será el llamado bienio reformista. Un saludo.